Buenas tardes. Vamos a dar inicio a la conferencia que lleva por título El mundo convulso de hoy, por nuestro invitado especial, el embajador Eduardo Roldán Acosta. Para ello voy a presentar a las autoridades que hoy nos acompañan. Agradezco a todos los asistentes reservar sus aplausos para el final de las presentaciones. Tenemos el agrado de contar con la presencia del doctor Modesto Cera Vázquez, rector de la Universidad del Mar y de las Universidades Estatales de Oaxaca. Saludamos con afecto al embajador Eduardo Roldán Acosta, diplomático de carrera del Servicio Exterior Mexicano. Saludamos también al ingeniero Ramón Sinova Solís, delegado regional de Fonatur en Huatulco, y saludamos también al maestro Isaac Flores Delgado, jefe de carrera de Relaciones Internacionales. Nos acompañan también en este auditorio el licenciado Raúl Sinova Solís, delegado Sectur en Huatulco, y bueno, también nos acompaña el señor Guillermo Berrio Ochoa. Gracias a todos ellos y a todos ustedes por acompañarnos en esta tarde. A continuación, y antes de darle la palabra a nuestro invitado especial, vamos a ver un video sobre su semblanza de toda su trayectoria en la carrera diplomática. Jalisco, el doctor Eduardo Roldán realizó estudios de licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública en la UNAM, una maestría en Ciencias Políticas en la Universidad de Pensilvania, un doctorado en la Universidad de Columbia y un doctorado más en Ciencias Políticas en la UNAM, con mención honorífica. Eduardo Roldán Acosta, con una formación en el seno familiar, fincada en valores y un profundo amor a México, desde temprana edad tuvo una conciencia social e idealista. Académico por vocación, a la tierna edad de 15 años, daba clases de alfabetización a niños indígenas en Cocula, Jalisco, en donde experimentó en carne propia las marcadas desigualdades de nuestro México. De 1974 a 2018, impartió distintas cátedras sobre relaciones internacionales en la UNAM, UAM, UPN, Universidad Anáhuac, Universidad Panamericana, Universidad de Columbia, Universidad de Fordham en Estados Unidos. En la Universidad de las Américas, Puebla, fue director de la licenciatura en Relaciones Internacionales y de la maestría en Estudios sobre Estados Unidos. Fue vicerrector de la Universidad del Mar, de la Universidad Tecnológica de la Mixteca y presidente de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales. Yo pedí la caída de Gaddafi. Autor de libros como Perspectivas Regionales de la Política Exterior de México, Las Relaciones Económicas de China, Rusia hacia la Cuenca del Pacífico, Las Grandes Potencias en la Península Coreana, Trump contra el Mundo. Autor de un centenar de ensayos publicados en revistas nacionales e internacionales, y coautor de 20 libros más, entre los que destacan Retos e Interrelaciones de la Integración Regional, Europa y América, La Política Exterior de México bajo un régimen democrático, La Nueva Relación de México con América del Norte y La Geopolítica en el siglo XXI. El movimiento del 68 despertó su visión social, acontecimientos que lo encaminaron definitivamente a las ciencias políticas y las relaciones internacionales. Diplomático. El embajador Roldán laboró en la Secretaría de Relaciones Exteriores de 1989 hasta el 11 de noviembre de 2014, diplomático de carrera del Servicio Exterior Mexicano, hasta llegar a ser embajador. Ha sido asesor del secretario de Relaciones Exteriores en varias administraciones, jefe de Cancillería y encargado de negocios en la Embajada de México en Corea del Sur, cónsul alterno en el Consulado General de México en Hong Kong. En la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, se desempeñó como subdirector de negociaciones comerciales con Estados Unidos y Canadá. En la Secretaría de Gobernación como jefe del Departamento del Diario Oficial de la Federación.
En la Secretaría de Relaciones Exteriores se desempeñó como director general de delegaciones, director general adjunto con organismos regionales americanos, director regional del Noreste, director de Relaciones Económicas para Asia-Pacífico, director por Europa y director para asuntos bilaterales con Estados Unidos y Canadá. Del año 2006 a marzo 2012 fue embajador de México en Argelia, con concurrencia en Libia, Mauritania y Túnez. Fue en esta etapa que, gracias a su impecable labor diplomática, tuvo el honor de defender la vida de 23 mexicanos en Túnez y 43 en Libia, durante los conflictos de la histórica Primavera Árabe. Fernando Solana fue quien me invitó al Ministerio de Relaciones y fue una gran oportunidad, porque con una formación académica pude defender en México. Y bueno, el honor mayor que tuve es defender la vida de los 23 mexicanos en Túnez y 43 en Libia. Recibió el reconocimiento Innova 2002, el Premio Nacional de Innovación y Calidad en Administración Pública 2002, por ser líder del proyecto sobre el pasaporte de alta seguridad digitalizado. Se le otorgó la presea a May, embajador Alfonso García Robles, como internacionalista del año y miembro distinguido 2004. Recibió la medalla Benito Juárez al Mérito Ciudadano. Se le otorgó la medalla de Servicio Exterior Mexicano en su reconocimiento a sus 25 años de diplomático, 2015. Se le otorgó el Premio Nacional de Periodismo de Investigación Académica en el rubro de Geoestrategia 2017. La Secretaría de Relaciones Exteriores le otorgó la titularidad de la Cátedra Solana, 2017, y la UAM le otorgó titular de la cátedra Emilio Rabasa Estebanel, 2018. Doctor Eduardo Roldán, hombre que reconoce la importancia de apreciar el valor que nuestros orígenes nos otorgan. Hombre comprometido con su tiempo, con su país, y poniendo el nombre de México muy en alto. Nobody can do it like me. Nobody. Nobody can do it like me. Honestly. Nobody's stronger than me. Nobody has better toys than I do. There's nobody bigger or better at the military than I am. Nobody loves the Bible more than I do. Nobody builds walls better than me. Nobody's better to people with disabilities than me. Nobody's fighting for the veterans like I'm fighting for the veterans. There's nobody that's done so much for equality as I have. There's nobody more pro-Israel than I am. There's nobody more conservative than me. There's nobody that respects women more than I do. Nobody would be tougher on ISIS than Donald Trump. Nobody's ever had crowds like Trump has had. There's nobody that understands the horror of nuclear better than me. And nobody even understands it but me. It's called devaluation, the sale of the uranium that nobody knows what it means. I know what it means. Nobody knows more about trade than me. Nobody knows the game better than I do. Nobody's in the history of this country has ever known so much about infrastructure as Donald Trump. I know the H-1B, I know the H-2B. Nobody knows it better than me. Nobody knows politicians better than I do. Nobody knows more about taxes than I do. Nobody knows more about debt than I do. Nobody knows the system better than me. Which is why I alone can fix it. Estamos en la cresta de cambios exponenciales, en el orden político, económico, tecnológico, social y migratorio. Se requiere de una verdadera voluntad política para enfrentar racionalmente dichos cambios y encauzarlos hacia una solución real, no ficticia, y mucho menos narcisista y destructiva como lo pretende Donald Trump. Es indispensable atacar los problemas reales que persisten en la sociedad internacional,
que son la desigualdad, la impunidad, la corrupción, la falta de respeto a los derechos humanos, la falta de rendición de cuentas, la inseguridad, la inestabilidad, la falta del imperio de la ley, la degradación de normas sociales de convivencia, la falta de reformas económicas, políticas y sociales profundas. La fortaleza de los países residirá en realizar estas tareas pendientes y darse a respetar, y así se le respetará en el exterior. La historia nos ha mostrado que quien tiene el poder no desea compartirlo, mucho menos perderlo, pero existe una diferencia clara entre lo que se desea y lo que realmente se puede hacer. Sin embargo, hoy en día, la disyuntiva a la que se enfrenta Donald Trump y Estados Unidos en pleno siglo XXI es ser la potencia dominante o ser la potencia líder. No es lo mismo. El que domina suele establecer las reglas del juego. El que lidera debe concertar dichas reglas con los demás actores internacionales y aceptar también las que estos plantean. Es evidente que a Trump no le ha importado y no ha asimilado las consecuencias de sus decisiones y el impacto que han tenido al interior y exterior de Estados Unidos. Lo cierto es que, poco a poco, diferentes sectores políticos internos y externos le cobrarán un precio por semejantes posturas, y la ofensiva política vendrá al interior de Estados Unidos, dentro de los organismos internacionales y por parte del resto de los países del mundo. Está empezando una nueva historia, cuya trama es desconocida. Pero está claro que no habrá un solo papel estelar, sino muchos. Con Trump a la cabeza de Estados Unidos, ha ido perdiendo liderazgo en el mundo y en vez de America First, esta se está convirtiendo poco a poco en un Estados Unidos de América solo, en un Estados Unidos de América aislado. El retorno al unilateralismo fracasará en esta era de globalización y en pleno siglo XXI. Doctor Eduardo Roldán. Para mí es un honor estar aquí en la UMAR, enfrente de un mentor, el doctor Seara Vázquez, y agradezco a los miembros del Presidium, pero también a una persona, a una gran amiga, Stephanie. Y es un honor y un privilegio, porque yo contribuí con un granito de arena con el doctor Seara, siendo vicerrector prácticamente en los orígenes de esta universidad. Y me da gusto estar con ustedes porque ustedes son el presente y el futuro de México. Y yo estaré muy honrado cuando ya en 30 años pueda alguien de ustedes acercarse y me diga, y sea canciller, o sea un gran especialista en mecatrónica, o sea un gran académico, y me diga, lo escuché hablar el 10 de mayo del 2019 en la UMAR, porque estoy convencido que de aquí saldrán los líderes de México en todos los sectores del conocimiento, porque ustedes tienen la infraestructura, tienen los académicos y tienen líderes que emular para ser realmente mexicanos y sentirnos orgullosos de lo que somos, porque seamos gorditos, chaparritos, flacos, altos, morenitos, piretitos o lo que ustedes quieran, fuimos ganadores ya desde el momento en haber nacido, porque le ganamos a 500 que estaban atrás de nosotros y logramos precisamente ser eso, y por eso tenemos que sentirnos orgullosos de lo que somos y nunca agachar la cabeza. A través de la historia, el que agacha la cabeza pierde desde ese momento, y por eso insisto en que el que se da a respetar, lo van a respetar los demás, en todos los ámbitos. Si entendemos esa regla de oro, saldremos como país. Vivimos efectivamente en un mundo convulso, pero el mundo siempre ha estado convulso. O nos montamos en las convulsiones y en los cambios, o los cambios nos arrastran. Y hay países que han entendido eso y se suben a los cambios y tienen éxito, y hay países que se dejan arrastrar por las convulsiones y son arrastrados.
Por tanto, nosotros tenemos el deber, como mexicanos, montarnos en los cambios. Y para entender los cambios precisamente, estamos viviendo un momento de confrontaciones. Y les recuerdo sobre todo a los internacionalistas, en un minuto me voy a remontar a 1259, antes de Cristo. Es el primer, ustedes recordarán, el Tratado de Kadesh, que fue celebrado entre los egipcios y los hititas, Ramsés II y Hattusali III. Y fue esa copia del convenio que está en Naciones Unidas de Nueva York. ¿Y a qué nos refiere? A que el mundo ha vivido en confrontación, estoy hablando antes de Cristo, pero con la voluntad y a través de la negociación se logró la paz y la cooperación. Más adelante, después de hacer una república y convertirse en imperio, hasta que el Imperio Romano cae, 423-63 después de Cristo, el imperio desde los 22 antes de Cristo, duró todos estos años. ¿Y qué hizo el imperio? Hoy pomposamente llamamos a los imperios hegemonías, pero fueron imperios y son imperios que lograban crear instituciones, normas, valores, y que imperaban. Pero vino la convulsión porque vinieron nuevos cambios, nuevas ideas, nuevas religiones, y se vino un mundo convulso después de la caída del Imperio Romano. Vino el Islam, arrasó, penetró culturas y las enriqueció. Pero también otros actores internacionales a través del tiempo. Y se dio un mundo convulso. Hasta 1648, con los famosos tratados de Westfalia. Y fue una mujer, la reina Cristina de Suecia, una gran líder que logró conciliar a todos los cristianos que estaban peleándose entre ellos con la famosa guerra de los 30 años. Y ese sistema duró desde 1648 hasta 1815. Es decir, todo el imperio, lo que ustedes conocen con el famoso derecho divino de los reyes, que defendía una élite, por supuesto, pero surgieron nuevas ideas, nuevos cambios, todas las ideas republicanas que echaron a andar los reinos, los echaron para atrás y empezaron a crearse las repúblicas. Pero fue el ultranacionalismo que nos llevó a tirar por 100 años ese sistema. Es decir, surge la Primera Guerra Mundial por los ultranacionalismos, 1914, y luego viene la paz precaria entre 1914 y 1945, y surgen otra vez los nacionalismos. Se da la Segunda Guerra Mundial, pero al término de la misma se van a crear instituciones, normas y valores que mal que bien persisten hasta nuestros días, y hubo ganadores y también perdedores. Los dos ganadores fue el sistema capitalista y el sistema comunista. Pero Estados Unidos creó un mundo, creó Naciones Unidas, creó instituciones, creó el sistema de Bretton Woods, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, etcétera, todo lo que ustedes han estudiado. Y ganó con la caída del muro de Berlín, 1989, 1991, la desaparición de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, y se crea un hipercapitalismo que Estados Unidos no supo aprovechar porque se dedicó a crear guerras inventadas, fabricadas. Y en el 2008, después de una convulsión interna, la Unión Soviética empieza a recuperarse. Cuando el hoy líder Putin, que lo habían rodeado en sus fronteras a Rusia, ya no la Unión Soviética sino Rusia, decide contraatacar en Georgia, no Georgia, Estados Unidos, Georgia en Europa. Y ahí surge otra vez a balancear el sistema internacional. Pero China, que había sembrado en África, en Asia, ha penetrado ya los mercados, y en las últimas décadas ninguna guerra,
porque la geopolítica fue cambiando a la geoeconomía. Ya no era necesario conquistar las fronteras. Hay excepciones en el mundo en esta época, pero logra penetrar los mercados y hoy vivimos en una lucha geoeconómica. Es la lucha por los nichos de mercado, donde ya no hay ese tipo de ideologías entre capitalismo y socialismo. Y ayer decía precisamente el Miahuatlán que yo no creo en la Segunda Guerra Fría. Quienes dicen viene la Segunda Guerra Fría son ahistóricos, no entienden, porque ya no es una guerra ideológica entre capitalismo y comunismo. Eso se desapareció. Vivimos en un mundo hipercapitalista y lo único que queda es socialismo y comunismo en China, es el retrato de Mao Zedong en la plaza de Tiananmen y el cadáver de Lenin en la Plaza Roja, punto. Tenemos que entender eso, y estamos en un mundo convulso de una lucha por el poder, pero también, además de lo político, lo económico sobre todo. Y eso es de lo que vengo a hablar, que estamos en ese mundo convulso y no hay que temerle a ese cambio, porque desde que nosotros fuimos concebidos, somos cambio, y el día de ayer no somos lo mismo que hoy, y vamos a seguir cambiando internamente, pero no hay que temerle el cambio, hay que montarnos y dirigir ese cambio. Así pues, hoy por hoy, simbolicé en esto de dos containers confrontándose entre Estados Unidos y China. ¿Por qué? ¿Por qué no pongo todavía a Rusia allí? Porque precisamente hay una guerra económica, guerra comercial que tenemos que entender y que no surgió de la nada, tiene su historia. Y yo digo, resulta claro que Estados Unidos está tratando de reencontrar y reafirmar su hegemonía en virtud de que se distrajo con guerras en Medio Oriente y en el norte de África, mientras China se consolidaba en Asia, África y América Latina, desde el punto de vista económico. Por tanto, estamos viviendo un cambio de régimen y de época. A nivel interno, a nivel internacional, estamos viviendo eso. Estamos en ese quiebre histórico, pero que la vida cotidiana a veces no nos permite entender que estamos en el medio de ese cambio y que es una crisis profunda en todos los aspectos, pero también es una oportunidad para cambiar el mundo, porque hay muchas cosas que cambiar y ustedes van a ser factor de ese cambio. Angela Merkel, que yo creo que es la gran líder ahorita en el mundo, porque vieron ya a Trump, ¿verdad? Que él decía que él solo puede cambiar el mundo y que puede solucionar todo. Y al contrario, Angela Merkel decía, vemos que la arquitectura que apuntala al mundo, como lo conocemos, es un rompecabezas que se ha roto en pequeños pedazos. Y lo ilustré con este Kubik, que no es tan cúbico, ¿verdad? Sino más bien lo puse redondo, pero está en pedazos. Así pues, el mundo convulso de hoy, vemos que se está generando una nueva configuración del poder internacional. Hay nuevos actores y lo que es claro es que una potencia está lentamente desplazando a otra, a Estados Unidos, en lo económico. En lo militar sabemos que Estados Unidos todavía es la superpotencia, con más de 7.800 cabezas nucleares, Rusia con 8.000, China con 269. No, yo no hablo de eso, yo hablo de lo económico actualmente. Así pues, hay un proverbio chino que tenemos que meternos en la cabeza que dice, aprende a curar la enfermedad que todavía no ha llegado. Efectivamente, tenemos que pensar, y esa debe ser nuestra forma de actuar en nuestras vidas cotidianas, pensar en innovar, en crear, conociendo la historia, pero no metiéndonos nomás y quedándonos en la historia, actuando en el presente para transformar el futuro. Sabemos que de la bipolaridad nos fuimos a la multipolaridad política y económica, pero hoy en día, más bien en el pasado, el hegemón fue Europa. Todavía Estados Unidos es el hegemón hoy en día, pero sin duda en el futuro todo se está moviendo hacia Asia-Pacífico. ¿Por qué? Les voy a dar unos indicadores, porque precisamente
el 50% del PIB mundial se está generando en Asia-Pacífico, no se está generando en Europa. Y con todos los problemas étnicos, políticos, religiosos, el modelo en el que yo todavía creo de la Unión Europea, pues se está desilvanando, porque los principios esenciales con los que se construyó la Unión Europea, pues no los están respetando los miembros de los 28 miembros. Y con el Brexit todavía peor. En fin, en esta fotografía que escogí expresamente para ustedes, sintetizo de lo que voy a hablar. Es un tablero de ajedrez internacional, donde hay intereses, y sobre todo estos dos intereses. China desde el espacio, pues está alumbrada toda, no es la China rural. Y vemos la diferencia en la península coreana, donde Corea del Norte gasta el 16% de su PIB en cuestiones militares y nomás está alumbrada en el centro, que es Pyongyang. Indicadores, datos duros. Si ustedes ven aquí, China tiene una reserva de más de 3 trillones de dólares, en cambio Estados Unidos una reserva internacional de 451 mil millones de dólares. Es allí la gran diferencia, pero todavía otra. Aquí vemos en la actualidad hoy, en billones de dólares, las economías más importantes del mundo todavía es Estados Unidos con 20.5 y China con 13.46. No obstante, un dato duro que hay que tomar en cuenta es que la deuda de Estados Unidos en relación a su PIB corresponde al 32% de Estados Unidos, en cambio la de China de 8%. Pero algo muy importante, de los bonos del Tesoro que emite Estados Unidos, el 40% de los que ha emitido Estados Unidos los tiene China, los ha comprado. De modo que si China quisiera devolverle sus papelitos a Estados Unidos, evidentemente que la economía norteamericana quebraría, pero también se estaría haciendo el harakiri China. Por eso, aunque no provocó la crisis de 2008 por la codicia de estos banqueros, Lehman Brothers y todos ellos que conocen en el 2008, China recurrió y ayudó a salvar la economía capitalista. Hoy China ha comprado de 12 toneladas que tenía de oro, ha aumentado a 1.861, porque China ha estado comprando en los últimos 5 años, y sobre todo en el año pasado, oro en Suiza. Y vamos a ver por qué. En términos monetarios sería la diferencia que representaría en miles de millones de toneladas de oro. Allí está representado. O sea, China está diversificando su fuerza económica comprando oro y ya no está comprando o pagando en dólares. Les explico por qué. Esta es la curva que vemos en los últimos años, donde se está volviendo menos China dependiente de la moneda de la divisa norteamericana. Esta es la China de hoy, basada en oro. Como dicen en Hong Kong, money la, o sea, todo es monetarizado. Para comparar y ver a través de la historia rápidamente, vemos aquí que el PIB nominal en 1960 de Estados Unidos era de 40%, en tanto que el de China era 4%. Pero en 2015, en la misma proporción que decreció el PIB nominal de Estados Unidos, creció la de China, y aquí lo vemos, 24% Estados Unidos y China 14%. No surgen de la noche a la mañana los grandes cambios. Pero si ustedes ven en el umbral 2017-2019, el crecimiento del PIB real de China será en promedio de 35% y el de Estados Unidos 17%. Es decir, ¿por qué se ha dado? Entendamos esto.
por muchos factores, entre ellos porque la economía china no ha dependido de un solo país como México. ¿De qué sirve que firmemos? Ya en la actualidad son 13 acuerdos de libre comercio. Como algunos de esos acuerdos son multilaterales, en conjunto ahora tenemos, incluyendo ya el TPAP o el Trans-Pacific Partnership Comprehensive, bla, 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 el tratado que integra, en total ya son 53 países con los que tenemos acuerdos de libre comercio. Y no ha servido de nada, porque en las últimas décadas nuestro comercio se ha seguido concentrando en Estados Unidos en 70-80%, porque nosotros los diplomáticos, o que fuimos diplomáticos con una formación académica, logramos concertar, negociar acuerdos, pero no sirven de nada, por mejores que sean, si no cambiamos la mentalidad del empresario. Cuando ustedes sean empresarios tienen que cambiar esa mentalidad y quitarse los bulbos de la cabeza y quitarse las baterías en la cabeza y ponerse chips para pensar en el mundo del siglo XXI y del XXII. Y ese es el efecto que tienen nuestros empresarios, porque tienen la idea de que más vale malo conocido que bueno por conocer. Y por tanto seguimos norteados, desorientados, porque no vemos hacia dónde va cambiando el mundo y creemos que Estados Unidos va a seguir la potencia por los siglos de los siglos, amén, y eso no es cierto. La realidad nos está hablando hacia dónde vamos, y China ha diversificado su comercio, y todos estos son ANSEA, Hong Kong, Japón, América Latina, Estados Unidos, y por eso no es tan vulnerable como nosotros somos, manipulados en muchos aspectos. Y les doy la clave del éxito, del milagro. La primera vez que yo estuve en China fue en 1979, una China rural, todos andaban con su cuello Mao, todo rural. Shanghái se había quedado como en los años 20, 30. Había pueblos, Nanjing, donde estaba todo empedrado, polvoriento, no había hoteles, nada. Y en estos años lograron transformarse. ¿Por qué logró transformarse? Y ahora desafiar a la economía número 1 mundial. Logró China hoy en día ser la segunda económica, la potencia económica. ¿Cómo lo logró? Aquí está la clave. En 2009, en esta gráfica vemos el crecimiento de la clase media, es esta azul abajo. En el 2020 va a seguir creciendo la clase media, y en el umbral de 2030 es el enorme crecimiento exponencial de la clase media. En tanto América del Norte, Estados Unidos y Canadá, México incluido, lo vemos aquí en esta franja naranja en la parte superior. De tener esta clase media se está achicando y se va a seguir achicando. Por eso esa clase media descontenta de las partidocracias corruptas que existen en el mundo, que nomás ven para sí mismos y no ven para el bien común, votó por Trump. Pero el fenómeno Trump no es nomás Trump. El fenómeno Trump está en Holanda, está en Italia, está en Brasil, y se está expandiendo por el mundo, porque los partidos no han visto por el bien común, ven para sí, para enriquecerse, y todos sus políticos baratos en todo el mundo. Por tanto, tenemos que entender que con el crecimiento de esas clases medias se ha logrado ¿qué? Buena educación de calidad, se ha creído en el libre comercio y se ha innovado tecnológicamente y se han vuelto competitivos en el mundo. Esa es la clave. No hay milagros divinos que vengan a salvar a cada país, no. Hay trabajo, esfuerzo, trabajo y esos 3 pilares. Educación de alta calidad, que ustedes la están teniendo, libre comercio e innovación tecnológica. Ayer decía algo, y lo repito, que la universidad nos da la formación, pero el esfuerzo, el 90% es de cada uno de ustedes. 90%. 5% de la universidad, que es enorme, y 5% de los profesores. Pero los profesores, no me apedren, ni saben todo lo que dicen, ni dicen todo lo que saben. Aclaro. No saben todo lo que dice porque en este preciso momento el conocimiento está creciendo más y más.
que nos esfuerza a conocer y más y más. Y no pueden decir todo lo que saben, porque en 1 hora y media de clase es imposible transmitir todo lo que sabemos. Y aclaro, sí sabemos, pero entre más sabemos, menos sabemos. Pero hay unos que saben, o que sabemos, que no sabemos, pero hay otros que no saben, que no saben. Y eso hay que sacarlos. Por tanto, esta es una clave para entender el cambio en el mundo. Aquí vemos que China ha invertido en salud y ha invertido en educación. Si no tenemos una población saludable y educada, vamos a tener vasallos, súbditos de ciudadanos. Y por eso a veces parece que en los países en desarrollo, como que no se quiere educar bien a la gente para tenerlos subordinados. Salgamos de ese círculo vicioso. Y lo comparo con Asia. Fíjense cómo ha invertido en conjunto en salud y en educación. Datos, Fondo Monetario Internacional, no les estoy inventando nada. Vemos aquí otro dato duro. China tiene más de 733 millones en este momento, internautas, pero comerciando. Es el comercio electrónico. Si ustedes quieren ser exitosos en comercio, no en la manera tradicional, hoy por hoy es el comercio digital. Y vean la comparación, contrario a la concepción que podrían haber tenido. El segundo lugar es la Unión Europea con 413. El tercer lugar es la India con 391 millones. Y en cuarto lugar es Estados Unidos. Creyendo que ustedes pensaban que era Estados Unidos líder en el comercio electrónico. Por eso Estados Unidos está reaccionando tan fuertemente con China, porque le está ganando el terreno en muchos sectores de la economía mundial. Así pues, China ha basado su éxito en esto, que es el gobierno tiene una vinculación con la sociedad civil, contrario a lo que ha pasado en nuestros países. No hay una vinculación. El gobierno, que cree saberlo todo, se desvincula con la sociedad civil. Y todavía mejor, la educación tiene una vinculación con la industria, es decir, la oferta con la demanda. En muchas universidades, excepto estas del SUNEO, de las que estoy convencido, se ha entendido esto muy bien, porque de aquí no están formando desempleados, porque el mapa curricular se está adecuando a la demanda, pero no a la demanda de la historia, la demanda del futuro. Por eso se enseña usabilidad, mecatrónica, robótica aquí, con nuevas especialidades que se requieren, pero no en el pasado, sino en el futuro. Todo esto dentro del marco de la seguridad. Ese es el éxito de Hong Kong, donde viví 4 años. He viajado por China 200 veces, conozco China, viví también en Corea 4 años, y a la conclusión que llegué es esto: hay una vinculación entre el gobierno y la sociedad civil para satisfacer las demandas, y la educación corresponde a la demanda de las industrias o de las industrias. En México, tengo que decirlo públicamente, me decepcionan todavía el 90% de las universidades donde tienen mapas curriculares del siglo XIX o del XVIII, y donde están generando jóvenes para el desempleo, porque están estudiando contaduría, leyes, pero a la antigüita. Ya no están estudiando derecho cibernético, derecho cósmico, entre otras cuestiones. De modo que tenemos que entender qué está pasando en este mundo convulso para no repetir nosotros los errores del pasado. Hoy por hoy estas son las economías. Todavía Estados Unidos número 1, China, Japón, Alemania, Francia, Reino Unido, Brasil, Italia, Indonesia, Canadá, México. Pero
de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, International Monetary Fund, en el umbral 2030, la economía china va a sobrepasar a la norteamericana de manera permanente. Permanente, se va a convertir hasta el umbral 2040-2050 en la economía número 1 y Estados Unidos en la número 2 de manera permanente. Estos son los datos duros con otra fuente, una casa de prospectiva que yo creo que es una de las más serias en el mundo, la PricewaterhouseCoopers de 2018, nos dice que la economía china en el 2050 será la número 1 de manera permanente con 50 millones de dólares, la estadounidense con 34 millones de dólares, la India con, sorpresa, la India con 28 millones de dólares, la Indonesia con 7.3. ¿Por qué estos países salen y emergen y se colocan en las primeras economías? Por la educación de calidad, la alta competencia de sus jóvenes, por el libre comercio y la innovación tecnológica. Si ustedes van a la India, en la parte occidental está el Silicon Valley de la India, que es toda la provincia de Bangalore, y donde es altamente competitivo el joven como ustedes. Y el éxito del Silicon Valley, todos los que están estudiando administración, les repito, la administración jerárquica se acabó, ahora es la administración transversal. Y ayer les dije a los jóvenes de Miahuatlán, y les repito porque es importante, a nosotros nos educaron a que todo, si te equivocabas, te penalizaban o te pegaban en las manos o te aislaban porque eras el malo de la casa, porque eras el burro, porque te equivocabas en todo. Hoy en día tenemos derecho a equivocarnos mucho, pero rápidamente, para descubrir lo que queremos. Y esa es la filosofía de las grandes empresas transnacionales el día de hoy. La de Facebook, Zuckerberg, que la filosofía de ellos es, ya no está el director general en su oficina aislada de todo mundo, sino en grandes salones como este, mesas redondas, y todos trabajan en equipo, y todos inventan y se equivocan. Pero claro, el CEO de estas empresas como Bill Gates y todos estos dicen, equivócate mucho, pero rápidamente para que me cuestes menos. Es decir, tenemos que desaprender lo aprendido para volver a aprender. Y tenemos que entender que los nuevos administradores tendrán que ser administradores de gestores, de drones, porque ese es el mundo que estamos viviendo hoy. Y que los abogados tienen que entender que es especializarse en derecho cósmico, en derecho hídrico, en derecho corporativo especializado, y que los internacionalistas tenemos que entender que los grandes conflictos que ya estamos viviendo ya no solamente son los fronterizos, sino son los conflictos, guerras del agua, a nivel municipal, a nivel provincial, a nivel nacional y a nivel internacional. Y tenemos que especializarnos en eso para prevenir los conflictos, pero también otra gran especialidad tiene que ser las guerras cibernéticas. Hoy por día tenemos que enfrentarnos a esos problemas. Y les doy un ejemplo. En México, ya lo sufrimos, México no tiene una política cibernética, no la tiene. Y tenemos que meternos a eso como internacionalistas también para saber. Corea del Norte tiene un edificio de 15 pisos con jóvenes como ustedes, hackers especializados para defender a su patria. China tiene un edificio de 25 pisos en Beijing para prevenir o generar guerras cibernéticas. Estados Unidos también las tiene. Y vaya que China ha penetrado hasta las empresas Sony y Corea del Norte, hasta el Departamento de Estado y para el Departamento de Defensa. Es una realidad, tenemos que entenderla y tenemos que crear una política cibernética en México. Somos ingenuos, somos naif y estamos viviendo en otro mundo. Y saben que nosotros hemos sido penetrados muchas veces. La última, les digo, México cometió una estupidez en decidir expulsar al embajador de Corea del Norte,
porque Estados Unidos nos presionó con su presidente Pence y Trump también, en una gira que hizo por Latinoamérica, y dijo: culminamos, invitamos, exigimos a México que rompa relaciones diplomáticas con Corea del Norte. Y Videgaray y todos sus secuaces se subordinaron y aceptaron, creyendo que todo el mundo iba a ir tras México en esa posición irracional, porque pedimos una oportunidad única por no tener visión, porque México es respetado en el sector de la desnuclearización. México tuvo un premio Nobel como García Robles, que es respetado México por eso, y pudo haber hecho una oferta, porque teníamos la calidad moral y decir: no nos ofrecemos como mediadores, como una propuesta, crear una especie de tratado de Tlatelolco en la península coreana, pero no tienen imaginación. Ahora ya es too late, muy tarde, no se puede hacer nada, pero pudimos hacer esa propuesta y nos lo hubieran quizá aceptado, habiendo negociado con China, con Estados Unidos, con Japón, con Corea del Norte, con Corea del Sur. Se requiere inteligencia, pero se perdió esa oportunidad porque indicamos al enemigo a Corea del Norte, y Corea del Norte se vengó de los 7 países, de los 193 que hay en Naciones Unidas. Solamente 7 países apoyaron esa posición absurda, ridícula. ¿Y saben qué hizo Corea del Norte? A los 3 meses nos lanzó una guerra cibernética a esos 7 países, y México fue uno de ellos. Se recordarán en los periódicos que nos desvalijaron los millones de dólares de Bancomex. O sea, estoy hablando de hechos claros y concretos. Eso es la guerra cibernética de hoy, y que tenemos que tener contrainteligencia para defender también nuestros intereses, y tenemos que analizar, ustedes como jóvenes en todas las especialidades, cómo defender a México, o cómo defender a su empresa, o cómo defender a su familia o su patrimonio. Es una realidad. Así pues, esa es la China de hoy, moderna. Y les hablo de otro dato duro, el tercero: la innovación tecnológica. China, de ocupar en el año 2000 el 8º lugar en innovación tecnológica, hoy en día ocupa el 2º lugar a nivel mundial, con Estados Unidos como primer lugar. ¿Cómo se hizo? Con educación de alta calidad, no mediocridad, no el estudiante que estudia para pasar un examen, sino el estudiante que estudia para aprender, para innovar y trascender. El que nomás estudia para pasar el examen va a ser uno de los mediocres que ya tenemos muchos en México, y no queremos, y yo estoy convencido que de esos ninguno va a salir de estas universidades, porque conozco el sistema. Así pues, el éxito es que China, y todavía veo algunos mexicanos que China cree que exporta bisutería, tarugada y media, bisutería, etcétera. No es cierto. ¿Saben quién exporta esa basura? Mexicanos vivales que van y compran un container, y donde una plumita les cuesta $1 y aquí la venden a 10 pesos. Vean la tasa de ganancia. Pero la política de China no es eso. La política de China es exportar con productos de alto valor agregado tecnológico. Por eso los celulares, por eso la plasma y otras cuestiones ahora tienen marca china, y tienen una visión también de comprar. Y International Business Machine, que era americana, la compró China. Y por eso cuando ven una computadora que dice Lenovo, es lo que antes era International IBM. Yo, siendo embajador, promoví, sin apoyo de ProMéxico porque no servía para nada, nomás para alimentar funcionarios, y estoy de acuerdo en esa decisión. El 85% se iba no en inversión ni en promoción, se iba en viajes inútiles, y a mí en 6 años ¿cómo se llama? El representante de ProMéxico en París, que no entendían que yo estaba en Argelia, y que en Argelia era la potencia dominante Francia, y no podías mandar un representante desde Francia a Argelia. Nunca fue en 6 años, nomás fue un día por 2 horas a inaugurar una exposición de promoción comercial que yo organicé, y logré una balanza de $50 millones,
la dejé en $1,000 millones, sin apoyo de Bancomext, sin apoyo de las cámaras empresariales, promoviendo solamente a través de empresarios que iban allá. Y entre ellos fue Mabe. Y se iba a vender Mabe, que era empresa mexicana. ¿Y qué hizo Mabe? Dijo: yo nomás te quiero vender, yo no quiero coinvertir, yo no quiero hacer alianza estratégica contigo. Pues lo que hicieron, supo China de eso, regresó Mabe, los chinos compraron a Mabe México y ahora se llama Haier. ¿Y saben qué? Penetraron el mercado africano. Es decir, los empresariales, especialistas, deben tener una visión no del pasado, sino del futuro, conquistar nichos de mercado. No es, fíjense lo que hicieron los chinos, compraron esa, hicieron alianzas estratégicas y han penetrado todo el mercado africano, como lo están haciendo con América Latina. Así pues, yo no estoy en contra del enriquecimiento legal. El sector empresarial debe estar vinculado al sector público. Estoy totalmente de acuerdo. Y vean cómo ha crecido la riqueza en China, 200% el año pasado, en la India 160%, y cómo ha decrecido la riqueza en Gran Bretaña, y al igual en Francia, menos 11%. Lo que decía ayer también, o sea, la grandeur de la France de Charles de Gaulle se ha convertido en una république bananière. Pero nosotros tenemos con esa visión, porque no ha sabido integrar los nuevos factores de desarrollo, que son las nuevas religiones, que son los nuevos jóvenes, los ha marginado, sobre todo los de ascendencia árabe, y tienen unos conflictos sociales profundos. Por eso Francia e Italia van a salir de las 10 economías más grandes del mundo en los próximos años de manera irreversible. Y la India, vean, Italia decreció 19%, pero la India 160%, y Japón creció 22%. En riqueza privada. Se le preguntó en una encuesta reciente a los americanos, en 2000, 15% de los estadounidenses decían que China era una potencia mundial. En el 2018, el 41% de los estadounidenses están convencidos que China ya es una potencia mundial. Es decir, China logró posicionarse a través de la cultura del soft power que decía Nye. La cultura, México es una potencia económica culturalmente hablando también, y la hemos desaprovechado en los últimos sexenios. En los 60s y en los 70s México penetró a través de la cultura el mundo. Yo lo hice también con la cultura, y la cultura en la diplomacia abre puertas y ventanas, y somos millonarios en cultura, pero no lo saben. ¿Qué les estoy diciendo a ustedes, oaxaqueños? La cultura oaxaqueña es extraordinaria en el mundo. Pues yo logré llevar también de Chihuahua, de Oaxaca, ballets folclóricos muy apreciados, y esto me permitió tener contactos a altos niveles, porque invitaba a empresarios, a funcionarios a esos espectáculos. Y les quiero decir que Relaciones me apoyaba con 4 boletos, pero lo que yo conseguía es con Aeroméxico, con tener imaginación para promover la cultura de México, porque sabía que yo tenía que negociar, y negociaba acuerdos precisamente utilizando todos estos mecanismos. Hoy por hoy China produce el 28% de los automóviles en el mundo, el 90% de los teléfonos móviles. Y les digo por qué, por una simple razón. Porque esto se hace como las laptops, con las plasmas y esto, con lo que se llama tierras raras, que son 17 componentes químicos, y el 40% de las reservas mundiales las tiene China, el 30% las tiene África, y por eso China también está en África. Y China está en África porque es el primer importador de petróleo en el mundo, y lo saca de petróleo. Por tanto, China tiene una estrategia al 2050. En pocas palabras, si China, con esa producción de automóviles,
esta fotografía la ven parecido en Misión Imposible, pues es una realidad de cómo acomodar a los carros nuevos, ¿no? Si finalmente ahorita están negociando, si declara ya abierta una guerra comercial Estados Unidos con China, el 3% del PIB chino caería, pero esto se reflejaría con un 10% en una inflación que estaría asimilando Estados Unidos, en virtud de que un grueso, más de un centenar de grandes compañías americanas producen en China. Entonces se les regresaría una inflación del 10% y donde nos afectaría a nosotros como mexicanos y a otros países. Es decir, en las guerras comerciales nadie gana. Petroyuanes. Si yo soy el primer consumidor de petróleo en el mundo, como lo es China, tengo derecho a imponer condiciones, nuevas reglas. Y ese es el mundo convulso que estamos viviendo. China está cambiando las reglas del juego. Esto es importantísimo. El 28 de marzo de 2018, China declaró formalmente que a partir de ese día, y ya lo instrumentó, les estaría pagando a ExxonMobil, a Eni, a todas las Total, a todas las, a la BP, todas las compañías petroleras les estaría pagando en petroyuanes, no en petrodólares, e impuso ya su moneda a nivel comercial. Es decir, las normas están cambiando en el mundo, es el mundo convulso que estamos viviendo. Y les dijo a las compañías: si tú me aceptas, te voy a seguir comprando, pero además te abro la bolsa de Shanghai para que empieces a cotizar, y te abro. Hace 3 semanas que se llevó a cabo lo que se llaman las 2 sesiones del APN y del Comité Permanente del Partido Comunista, donde se decide todo. Cambió la ley de inversiones extranjeras y les permite allá nuevas inversiones, hasta invertir en pañales. Es decir, China se está abriendo también al mundo. De modo que esto es fundamental. ¿Por qué? Porque ya se cotiza en la bolsa de Shanghái, y aquí lo quiero visualizar. Es decir, la cabeza de Mao está lentamente desplazando a la cabeza de Benjamin Franklin. Es decir, el yuan está desplazando al dólar. Por esa razón. Esta es la China moderna. O sea, ya no es la China rural, ya no es la China que exporta bisutería, importa productos con alto valor agregado tecnológico. Si ustedes se salen en un punto equivocado, les va a tardar 2-3 horas en regresar a este mismo lugar, porque en México decimos que tenemos el segundo piso. Bueno, pues allá ustedes ven en unas partes de Shanghái que tiene 7 pisos para entrar y salir, y además les puedo asegurar que está en chino, de modo que sí se pierden. China tiene estrategia. China no quiere guerras, China quiere desarrollo. El año pasado, 2018, firmó un convenio con la Unión Soviética, con Japón y con Corea del Norte, con Corea del Sur, con un valor de $400 mil millones para conectar todas estas áreas de China, de Rusia, hasta Sajalín, en un proyecto de oleoductos y gasoductos. Esto es parte de la ruta de la seda. Esta gráfica nos ilustra mucho. La ruta de la seda, por supuesto que es la conquista de los mercados, y cuando se conquistan los mercados también hay penetración política. Son más de 500 proyectos que tiene China, unos ya firmados, el último con Italia y con Suiza, que por cierto no fue del agrado de la Unión Europea. Así pues, aquí tenemos que China ha construido 41 oleoductos y gasoductos, centrales energéticas 199 y 233 carreteras, puentes y ferrocarriles en América Latina, en África y en China. Allí están en amarillo, donde ya están los países que han firmado los acuerdos con China, y los puntitos azules son todos los proyectos de esa nueva ruta de la seda. Evidentemente que tiene un proyecto de desarrollo, nada es gratuito, pero en negociación internacional saben que tenemos que negociar para hacer un quid pro quo.
China tiene 52 de 55 países embajadas en África. Estados Unidos 49, Francia 47, Alemania 43, Rusia 40. ¿Saben cuántos tenemos México? 8 embajadas. ¿Y cuál es la importancia de África? Que casi representa el total de los 55 países, el 30% de los votos en la Asamblea General de Naciones Unidas. Y no entendemos, porque nuestros políticos se los decimos, y nuestros que trabajan en Cancillería, pero que no son diplomáticos, no entienden eso, porque tenemos esa visión de norteados y todo tiene que ser con Estados Unidos. Estados Unidos nos va a respetar si nos damos a respetar y si diversificamos nuestros mercados, nuestras fuentes de conocimiento. Entre más nos subordinemos, menos nos van a respetar. Por eso, con esa nueva ruta de la seda, está haciendo un lado las instituciones que creó Estados Unidos, como era Food Aid y todas esas instituciones norteamericanas para penetrar el mundo. Pero también el Banco Mundial está siendo desplazado por el Banco Internacional de Infraestructuras de Asia. Es decir, son las nuevas reglas e instituciones que se están creando y que están cambiando el mundo. Esa es la ruta de la seda. Guerra comercial. Sí hay una guerra comercial de intereses, porque Estados Unidos, mientras estaba en guerra en el Medio Oriente, en el norte de África, China no tuvo ninguna guerra y penetró los mercados. Es decir, tiene una visión geoeconómica en ese sentido. Y el pretexto es el siguiente, de que China vende a Estados Unidos 506 mil millones de dólares y que Estados Unidos solamente le exporta a China 130 mil millones de dólares. Claro que es una balanza deficitaria a favor de China, deficitaria vista desde Estados Unidos y superavitaria vista desde China. Pero ustedes saben que en la balanza de pagos también se contempla la balanza comercial y la balanza de servicios, y en la de servicios la balanza es favorable a Estados Unidos. Por tanto, tengo que adelantarme para dejar tiempo para preguntas y respuestas. Hoy, el día de hoy en día, esta es la guerra, la verdadera guerra entre China y Estados Unidos. Con todos estos datos duros que les di, la presidencia de Obama hace 8 años se dio cuenta de que, oh my God, dijeron, China nos ha ganado la carrera comercial mientras estamos distraídos, y crearon el Trans-Pacific Partnership para contener el avance comercial de China. Y Estados Unidos dijo, lo firmo, lo acepto. Incluso 20 del articulado eran a favor completamente de Estados Unidos. Y vino Trump y dice, no, me salgo. Entonces, ¿cuál fue la estrategia para contener a China? Desapareció. Cuando John Bolton y Peter Navarro, acuérdense de ese nombre, así, con ese acentito, Peter Navarro, porque es un puertorriqueño, es un hawk, es un halcón en el aspecto económico, como John Bolton es en el aspecto político, que creen, como fueron asesores de Reagan, que creen que el mundo no ha cambiado y quieren regresarnos a los 80, y por eso tenemos todos los conflictos inventados. Ahora otra vez surgen los demonios para América Latina, que es Irán, Hezbollah, Rusia y China son los enemigos, y nos han penetrado en América Latina desde el punto de vista de Estados Unidos, porque nos creen generar enemigos. Hezbollah en América Latina, imagínense. Entonces, Irán también tiene una gran presencia, de acuerdo con ellos. Pero para distraernos, no nos dejemos engañar. La verdadera guerra de estas dos potencias es esto que se llama 5G. Y el 5G, ustedes conocen, es esto. Este es 4G. Con esto bajamos una película alta definición en media hora, y vaya que nos da flojera bajarla, ¿no? Tarda mucho. Con 5G, a partir del año próximo, ustedes van a poder bajar todas las películas que quieran, o toda la información que quieran, en 2-3 segundos, en vez de media hora. De modo que es la gran diferencia. Por tanto, 5G está para quedarse, y antes
1991 2G era texto. Eran las cajitas que nos mandábamos los textos y nos mandaban los mensajes. Sí. Hoy en día ya es una realidad. Con el 5G vamos a mandar texto, internet súper rápido, de alta definición, y vamos a poder controlar todos los aparatos del mundo. Por tanto, China fue el pionero en 5G. Como Estados Unidos se dio cuenta, entonces la lucha hoy para conquistar este factor que es la guerra digital. Ese es el verdadero quid en estas, porque con el nuevo control de 5G vamos a poder controlar la calidad del agua, vamos a tener comunicaciones de coche a coche, utilidades de gestión o la domótica. Entre otras cuestiones es la especialidad de estos expertos para controlar la iluminación de las casas, de los edificios inteligentes, la energía calorífica, todo. Y todo puede ser desde un aparato como el celular. Por tanto, la verdadera guerra es la guerra digital de hoy en día. Nosotros pues tenemos que ser conscientes que vivimos en un mundo de cambios profundos. Putin decía hace un par de meses en una escuela para jóvenes dedicadas al conocimiento y a la evolución tecnológica, decía: quien controle la inteligencia artificial y los 5Gs va a controlar el mundo. Estados Unidos, la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos el año pasado, en un documento que consulté, dijo: China nos ganó la guerra en inteligencia artificial, en las patentes, porque fueron los pioneros. Entonces ahora están tratando de controlar eso, buscando una distracción que es la guerra comercial, pero en el fondo es la guerra digital, porque saben que se les está saliendo del control. De modo que yo les invito a reflexionar, y con eso termino para dejar un momento de tiempo, preguntas y respuestas. Perfecto. Para entender por qué se está dando este mundo convulso y no temerle al cambio, seguirnos preparándonos con educación de alta calidad, libre comercio y también innovando tecnológicamente. La pregunta es la siguiente: ¿la transición hegemónica de Estados Unidos a China se dará a través de una guerra o será pacífica? Yo creo que estamos viviendo ya la guerra, una guerra en sus barruntos comerciales, pero es una guerra digital. Y sí hay una guerra cibernética donde se están robando información unos a otros. ¿Cómo afectaría el cambio de hegemonía a México? Bueno, yo creo que son excelentes preguntas. Nosotros tenemos que primero entender el mundo hacia dónde va. El TMEC, el famoso Acuerdo de Libre Comercio número 2, no fue favorable para México, no nos engañemos. En el sector automotriz, en el sector agrícola sí, pero en el sector automotriz no. Hay algo muy favorable, que es la Convención 98 de la Organización Internacional del Trabajo, que fue negociada por México, pero nunca había sido ratificada, que ya fue ratificada por el Senado, que obliga a combatir al charrismo sindical y a que los sindicatos, a las empresas, puedan tener uno o dos sindicatos, más de un sindicato en cada empresa, y que las votaciones no sean a levantado de mano, sino que sean secretas. Es decir, se va a liberar el control histórico que se ha tenido con esos charrismos sindicales. Por tanto, debemos tener una visión a futuro y empezar a diversificar nuestras áreas de acción, nuestras áreas de conocimiento. No sabemos cuándo va una potencia a desplazar a la otra completamente, pero entre más nos diversifiquemos, vamos a ser más fuertes en esas negociaciones. Con la creación de la Ruta de la Seda,
¿Qué papel tiene México en ello? ¿O qué podríamos hacer para aprovechar esa nueva conexión comercial? Excelente pregunta también. Yo estaba convencido, y estoy convencido, que tenemos que tomar lo mejor que nos convenga para México. Y uno de los proyectos de la Ruta de la Seda era los proyectos de inversión de China en el Istmo, que iría de Salina Cruz, aquí cerquitas, hasta Coatzacoalcos, donde los proyectos originales, yo conozco la ley y el reglamento, contemplaba una cosa muy importante: integraba a las universidades de la región como un vector de análisis y de propuestas. Los inversionistas iban a tener 3% de voto, las universidades de la región 3% de voto y los trabajadores especializados 3% de voto. 9 iban a decidir los proyectos regionales sustentables, sostenibles y que beneficiaran a la región, no sin desplazar a los que vivían en esa región, sino integrarlos a esos proyectos de desarrollo. El Istmo iba a crearse una supercarretera con un oleoducto y un gasoducto, y los campesinos de la región iban a ser, por las mismas universidades, preparados para integrarse a esas empresas no maquiladoras, sino productoras de productos de alto valor agregado tecnológico, para consumo nacional y para exportación hacia Centroamérica. Huawei, entre otras, estaba interesado en los proyectos de inversión. Yo estoy sorprendido de que recientemente se cambió esa idea y ahora es solamente el capital nacional va a invertir. No lo sé, no tengo la respuesta porque se acaba de cambiar esa decisión. ¿Alguna otra pregunta? Pues les agradezco su atención y espero que en años por futuros alguien de ustedes me diga: soy el presidente de México, soy el canciller o soy el empresario. Agradecemos una vez más la ponencia del embajador Eduardo Roldán, agradecemos a las autoridades que nos acompañaron y a todos ustedes. Muy buenas tardes y feliz fin de semana.